El terrorismo a causa del Sendero Luminoso es reconocido como un conflicto armado interno, el cual el país tuvo que enfrentar entre los años 80 y 2000. Las semanas en las que tocamos este tema de forma parcial es en la semana 10 y en la semana 14, ya que, por ejemplo, hablamos sobre la influencia que tuvo la primera reforma agraria para disminuir el apoyo de la población de provincia hacia el grupo de Sendero Luminoso. Luego también de cómo este fue cayendo, principalmente con la captura de su líder, Abimael Guzmán. En la semana 12 este ya fue el tema principal y entonces pudimos interiorizar todo lo que ocasionó el grupo en el país, reconociendo su ideología comunista, marxista, leninista y maoísta, lo cual los llevó a cometer acciones que causaron mucho miedo dentro de la población. Elegimos este tema porque consideramos que Sendero Luminoso o la etapa Sendero Luminoso realmente causó mucho daño en la población y tuvo muchas consecuencias. Es por ello que investigar y encontrar nuevas fuentes que nos permitan ampliar nuestro conocimiento es de suma importancia para conocer mucho más nuestra historia. Para la causa tenemos la noticia de después de 25 años que queda el Sendero Luminoso. Según esta noticia, podemos decir que una de las grandes causas de la creación del movimiento Sendero Luminoso fue que este fue inspirado gracias al marxismo, al leninismo y al maoísmo. Además, se sabe que pretendían tomar el poder del país por medio de la fuerza. Por otro lado, se sabe que otra de las grandes causas principales del surgimiento de este movimiento era la gran desigualdad social y la fuerte crisis económica que existía en el país, sobre todo en zonas rurales. Para las consecuencias, tenemos la noticia del terrorismo en el Perú, lo que nos dejó el conflicto y la lucha por superarlo. Según esta noticia, podemos decir que entre las consecuencias más impactantes y lamentables son las grandes cantidades de cifras de víctimas, tanto en fallecidos como desaparecidos, torturados, personas desplazadas de sus lugares de residencia, víctimas de violación sexual, personas que adquirieron algún tipo de discapacidad y personas que sufrieron distintos tipos de maltratos. Se puede decir que otra consecuencia también fue la creación de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, también conocida como ANFASEP, que esta organización se encarga de buscar justicia para poder localizar a los desaparecidos. En el documental Lucanamarca nos muestra una de las primeras masacres realizadas por Sendero Luminoso, ya que en esta región de Ayacucho se dio muerte a 69 campesinos. En el documental, varios lugareños muestran sus vivencias de cómo es que Sendero Luminoso llegó a esta zona y cómo es que impuso su ideología. Nos cuentan cómo es que se empezó este atentado, cuando los senderistas empezaron por las punas y después fueron por la gente que estaba trabajando en las tierras. A toda la gente que encontraron la llevaron a la plaza y la mataron. Esta masacre dio como víctimas a muchas mujeres, hombres, niños. Podemos ver cómo las personas de esta ciudad claman justicia por los niños y jóvenes que quedaron huérfanos y cómo es que el Estado peruano demoró casi 20 años para mandar investigar este caso y por fin dar a conocer esta tragedia a todo el país. Ahora pasaremos a las entrevistas, a la cual tuvimos a dos personas que nos brindaron un poco de su tiempo para responder nuestras preguntas. Buenas noches. ¿Me podría indicar su nombre completo, por favor? Soy la señora Aide Salas. Ok, empezaremos con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Qué opina sobre el terrorismo y cómo se sintió en esta época? Se sintió mucho terror porque hubo muchos muertos. Duró muchos años duró. ¿Me puede dar su opinión respecto a la violencia de Sendero Luminoso? La violencia de Sendero Luminoso fue muy fuerte. Como digo, con los ataques, las intervenciones que hacían en los departamentos, mataban alcaldes, asaltaban. En una sola palabra fue atroz, señorita. Okay. Ahora, por último, ¿por qué es importante recordarlo? Para que no se vuelva a repetir lo mismo, porque todavía queda. Ok, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿me podría indicar su nombre completo? María Luisa Luján Salas.
Ok, empecemos con la primera pregunta de la entrevista. ¿Qué opinas sobre el terrorismo y cómo se sintió en esta época? Bueno, yo pienso que el terrorismo era un grupo de personas de mal corazón, no sé, no pensaban lo que hacían porque en esa época habían muchas desgracias, matanzas, no les importaban su familia. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me puede dar su opinión respecto a la violencia de Sendero Luminoso? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, atacaron el Canal 2. Después me acuerdo, acá, lo que antes era San Martín, ahora en Los Olivos, en la avenida Tomás Valle, hay una fábrica de Nissan y pusieron bombas y murieron muchas personas tiradas. Y en esa época mi papá era policía y nosotros no sabíamos si llegaba o no llegaba. Traumados, preocupados. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tuvo el terrorismo en la sociedad peruana? En la época, cuando atacaron a Ayacucho, atacaban a los señores que tenían dinero, tenían sus chacras y se escondían los señores porque de frente iban y los mataban, ni siquiera, o sea, les pedían dinero, de frente iban y los mataban. Me acuerdo que mi abuelo tuvo que esconderse en su corral, escaparse, disfrazarse y hasta creo que se metió a los corrales de los chanchitos para que no los capturen. Por último, ¿por qué es importante recordarlo? Bueno, es importante recordarlo para que vean ahora la nueva juventud, se dediquen al estudio, no piensen cosas malas, se dediquen a lo bueno, no a lo malo y tratar de olvidar lo malo que pasó en esa época del terrorismo. Ok, muchas gracias. En el artículo se resaltan las consecuencias psicológicas y emocionales que dejó el conflicto contra Sendero Luminoso en las zonas o la población rural del país, tanto para las víctimas directa e indirectamente, que en este caso también podrían ser las nuevas generaciones de las personas, ¿no?, que estuvieron presentes en la época o en esos años. En el desarrollo del artículo narran hechos de una película que es En la teta asustada y dos novelas que son Abril Rojo y La Hora Azul, en las cuales podemos leer toda la crueldad que esas personas tuvieron que enfrentar o afrontar por las estrategias contrasubversivas como la tortura y la desaparición que realizaba Sendero y también los abusos que cometieron la Fuerza Armada contra personas inocentes con el fin de instaurar el orden del país. Complementando a ello, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las personas que fueron sometidas a estos actos violentos sufren de trastornos tanto físicos como emocionales, los cuales se categorizan como un estrés postraumático. Finalmente, a pesar de que en el texto se narran o describen la vida de personajes ficticios, realmente todo esto puede representar la vida de las personas que sí estuvieron presentes durante todos esos años. Ahora pasaremos a la visita que tuvimos en grupo al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social más conocido como LUM. Es un espacio al cual el Ministerio de Cultura ofrece actividades culturales de aprendizaje, investigación y conmemoración para dialogar en torno a temas de derechos humanos, enfocándose en el periodo de 1980 al 2000 en el Perú. Tras informarnos de lo que encontramos en este lugar, fue que pudimos observar que el grupo terrorista Sendero Luminoso reclutó forzosamente a la población a la cual llevó hacia el terror y estuvo al borde de estabilizar el Estado peruano y crear una situación extrema en Lima. Lo que nos llamó la atención fueron las consecuencias, ya que se ve las secuelas psicológicas y sociales que se da producto del terrorismo. Nos enfocamos en una sección donde varias personas decidieron contar sus experiencias de estos momentos tan horribles que tuvieron que pasar. Muchos de ellos comentan que sus familiares fueron asesinados de una manera tan cruel que nadie se lo podría imaginar. Y esto estuvo a manos de este grupo terrorista. Muchas mujeres que fueron violadas por muchos hombres al mismo tiempo, ellas comentan que quedaron traumadas por vida. En conclusión, podemos afirmar que el abandono del Estado, junto con las desigualdades sociales, ocasionaron odio y resentimiento que fueron canalizadores para el surgimiento de Sendero Luminoso, que estuvo muchos años usando el terror para lograr sus objetivos en el país. En los años 80 y 2000 generaron una gran inseguridad en la población y también dejaron muchos muertos. Es por ello que se debería buscar medidas para velar por los derechos de las comunidades y buscar la descentralización de Lima, para de esta manera generar más oportunidades para las personas que viven lejos de la capital, combatiendo la desigualdad
y el desamparo del Estado, evitando así también otro levantamiento armado en el país.